tardes. Mi nombre es José Luis Herrera, estudiante de la carrera de Ingeniería en Física y Transporte. Vamos a desahogar la evidencia de aprendizaje en la unidad número 2, el rediseño de una cadena de suministros. En este caso vamos a hablar de la BMW. Este grupo, como empresa activa en todo el mundo, está representado en más de 140 países con sus prestigiosos productos de la marca BMW, Mini Cooper y Rolls-Royce. Asimismo cuenta con una flexible red de 23 centros de producción en 12 países, la cual garantiza la fabricación de un automóvil adaptado a los deseos particulares de cada cliente. Este proceso de producción y distribución, el cual se encuentra orientado al cliente, optimiza todas las fases de la cadena de suministros, desde el pedido, el aprovisionamiento y ajusta los procesos de trabajo a los deseos de los clientes hasta su entrega. ¿Qué cambios puedo yo proponer para mejorar esta cadena de suministros? Bien, la gestión logística que integra la cadena de suministros y el valor agregado en cada actividad y etapa y departamentos involucrados en la multinacional BMW es muy eficiente y responde en tiempo real a las peticiones de los clientes, y su cadena de proveedores responde de igual manera como resultado de cambios o modificaciones solicitadas con cualquier concesionario y en cualquiera de las 16 sedes que posee a nivel mundial. Esto indica lo robusto, el dinamismo y el liderazgo a toda prueba de su administración y, por lo tanto, de su ingeniería. Lo que yo entendí de esta unidad son todos aquellos factores que integran el diseño de redes de la cadena de suministros por Chopra, como los estratégicos, tecnológicos, macroeconómicos, políticos, de infraestructura y competitivos. Asimismo, todos los accesos certificados de los medios terrestres, aéreos, marítimos, de comunicación, telecomunicaciones, etc. Vimos la importancia de las TIC, las cuales influyen directamente en los resultados tanto internos como externos de las empresas, si estas tecnologías de información y comunicación se orientan y se optimizan de manera adecuada, tales como el AutoCAD, el MRP 123, el ERP, el PER, CPM, CAN, investigación de operaciones, AutoCAM, Project, etc. En cuanto a los factores o a los medios de comunicación, tenemos el radial, satelital, celular, banda ancha, telefonía fija, radio, localizadores, GPS, etc., los cuales permiten convertir a esta organización en una muy competitiva y con un liderazgo a toda prueba. Gracias.